Okay, okay. No interrupt anymore. It's recording right now. Excellent. Okay, guys, so just tell me. Don't be shy. You first, come on. I would like to obtain this certificate only for my own. I would like to improve my level of English, and usually nowadays I can see that I have my level of English is going down day by day. Ah, okay. Okay, so you want to improve your English. That's very good. Yeah. Who else? I need for the university. Okay. So you don't get your degree if you don't get the English or something like that. Who's speaking? Let me see. Mario. Okay, Andrea, can you tell us, please? I have the list, so don't worry, teacher. I'm gonna. Okay, okay. No, I can see the names, you know, in the call. I think, Andrea, your microphone is off. That's the reason that you cannot talk. So, guys, you have here, you know, a microphone, so you can put on or off, you know, in your screen. Yes. Ya creo que ya. Yes. I need to do that certificate because I wanted to pass the opposition and I need more points. Okay, okay. I know that story. Very good. Who else? Me, Patricia. Okay, thank you, Patricia. I need a certificate because I am a teacher and I need a B2 for my job. Okay. Okay, so more or less the same Yes. case. Okay, guys, so I suppose that some of you need the B2, others the B1. I don't know your level already, the level you have already of your of English. So we're going to start from the basic level, okay? So just reviewing some verbal tenses, some grammatical structures so that you can well, we can start from the beginning. It's not necessary that all of you say your motivation. If someone else wants to participate, it is the moment. Nope. Okay, it doesn't matter. So, guys, what we're going to do first is that I'm going to explain to you the structure of the exam. Okay, so that you know what is it about. Don't worry about copying or something like that, because I'm going to be providing you with all the material. Hello. So, hello, Alba. Welcome. Don't worry. We already start because sorry, teacher, it's just the last student who was trying to recap, you know, for the course. This is the last one. Okay, don't worry. Let me see. So I'm going to pass it to you so that you can have it, guys, if you want to just take some notes or whatever, but I'm going to be explaining to you everything, okay? So which is the structure? This is in Spanish for you to understand it better, but I'm going to be translating as I am reading. So which is the structure? It's got 5 parts, okay? So we have speaking, we have listening, we've got reading, writing, and the final part is grammar and vocabulary. Before starting, guys, I should recommend you that you mute your microphone, because if not, there is a lot of noise. If you're not going to be practicing, just mute the microphone, okay? I'm going to share the screen. Aquí tenéis para mutear el micrófono, ¿vale? Para que no se oiga tanto ruido. Okay. So, guys, I'm going to be giving you the structure. So we've got speaking. I'm going to do it like that because it's better.
have to be focused on that. And the first part is going to be speaking always, okay? So APATIS is online, okay? But you have to go to a center. No es desde casa. You have to go to a center to do the exam online with a computer, okay? So in the speaking part, you are not going to have to be in front of an examiner, okay? You're going to be face-to-face with the computer, not with the examiner. So the oral exam, the speaking. So guys, we've got 4. I'm gonna put this. Si tenéis alguna duda, me paráis, ¿eh? Me lo ponéis en el chat. Y ya os digo, si no participáis, mutead el micrófono para que no se oigan ruidos extraños. Okay, so in the first part, guys, you're going to have to answer to some basic questions like who is your favorite singer, or what do you do in your free time, what is your job, okay? Some personal things, okay? What is your favorite, I don't know, season, summer or winter, and give your reasons about it. So it is going to be like that. So easy. No os lo he dicho, pero esto es el APATIS general, ¿vale? Va del A1 al B2. ¿Qué significa esto? Que la nota del examen me puede dar o un A1, o un A2, o un B1, o un B2. Claro, normalmente aquí queréis el B1 o el B2, ¿no? Y bueno, ya puestos, pues todos el B2. Lo que os quiero decir es que los primeros ejercicios siempre van a ser más fáciles y se va a ir complicando a medida que avanzamos en el examen, ¿no? Pues el primer, in the first exercise in speaking is going to be the easiest, and the 4 is going to be the hardest. Okay, so this is logical. Okay, in the second, we're going to describe photographs, and we're going to answer to some questions related to those photographs. Okay, so for example, I'm going to show you. I know, esto no. Speaking. Bueno, esto todo lo practicaremos, ¿eh? Todo lo vamos a practicar. Solo os estoy contando un poco, pues, la estructura, ¿no? So we've said that we have to describe 2 pictures and then answering some questions. I'm going to provide you with all the materials, ¿ok? Yo os voy a dar todo el material que necesitáis. Pues, por ejemplo, no solo es describir las imágenes, sino luego contestar a una pregunta que siempre viene, pues, con las imágenes, ¿no? Pues esto ya lo iremos viendo. A ver, voy a hablar en inglés, que como me ponga en español ya no me callo. So the third, guys, the third is very similar to the second, okay? So you're going to find in this 1 photograph and in this 2, and you have to compare. So, well, it is practically the same. In number 4, you are going to answer to 3 questions, okay, which are related to a topic. For example, about health. So they are going to tell you which is the healthiest diet and why. Another question, why should people get healthy? I don't know these things, okay? So this is it, guys. Okay, so something related to a topic or about pollution, about whatever. Listening. Vale, si hay dudas, pues a ver, esto os lo leéis. Y esto lo iremos practicando, ¿vale? Que yo esto es para que os hagáis una idea y para prepararos psicológicamente, ¿ok? Para el examen. Porque pensad que van a ser como 4 horas de examen. Entonces os quiero preparar. Listening component. So it is going to be, it is going to have 25 short recordings, ¿ok? And then you have multiple choice. What is multiple choice? Choosing from A, B, C, or D. Lo bueno de APATIS es que tenéis que elegir entre A, B, C o D, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si no me lo sé, pues marco una, ¿vale? O sea, no hay que completar nada en el speaking, claro, tengo que hablar, pero bueno, en el listening lo bueno es que no es como en el típico de Cambridge, aunque APATIS es de Cambridge, ¿eh?
no es el típico en el que tenemos que completar ahí con palabras. No, aquí es todo multiple choice. Es decir, no es rodear, porque no podemos, es simplemente clicar pues A, B o C o D en algún caso, ¿vale? So this is going to be 55 minutes. Be psychologically prepared for this. Okay, I will pass you links to practice the listening. You can listen to, if you want to start, you can listen to BBC podcasts, okay, to the British Council, to watch YouTube in English. What else? Well, that's it. I recommend you that you use Word Reference, which is an online dictionary. I'm sure you know it already. And I recommend that you use another dictionary. Well, this is a translation like dictionary. This is Glossbe, okay, which is fine. I recommend you also this page, Speak Languages, that in which you will find some expressions related to different topics and so on. Okay, this is what I recommend. This for listening, the first two, and the rest for, well, for everything, okay? Yo os voy a dar el vocabulario, las expresiones, pero bueno, si alguien quiere, yo qué sé, ir mirando cosas, ¿no? O para escuchar los listenings, pues haremos listenings, pero bueno, si miráis podcast, pues está bien, ¿ok? O en el British Council ponéis listening, intermediate listening, or you can put intermediate listening on YouTube and you will find this, okay? So we will practice the listening. The listening, it is going to be about random things. Random means aleatorio, va a ser de cosas aleatorias, ¿vale? Pues son conversaciones, just that. And you are going to be able to listen it twice. Dos oportunidades para escuchar cada grabación, ¿vale? O sea que son 55 minutos, pero en verdad el listening pues son 20 y pocos minutos, ¿vale? Que lo que estáis es escuchándolo otra vez. Reading. It is going to take 30 minutes, okay? And it is divided into 4 different parts, okay? We're going to practice the reading this week, okay? So don't worry, because you're going to be able to put all of this that I'm telling you into practice. Reading, in the first place, we're going to find a short text, okay? And you are going to have, again, multiple choice. Tenéis que elegir, pues la palabra que pega en los huecos, okay? Just that. 2, we are going to have a story, okay, with different paragraphs, and you have to order the paragraphs so that you form a meaningful whole, okay? So it is divided and you form the text. This is what we will do. In the third section, we will have a text with gaps, un texto con huecos y en el que faltan palabras, obviamente, porque hay huecos. Y bueno, pues tendremos que... nos vendrá un desplegable a un lado y tendremos que poner pues las palabras que hay en una columna, las tendremos que poner en esos huecos. 4, you will have to associate titles with paragraphs, ¿vale? Tenéis diferentes párrafos y tenéis que asociar un título que ya viene dado pues en los diferentes párrafos, ¿ok? Y bueno, siempre hay alguno de sobra, sometimes they are extra. Writing component. Bueno, no creo que tengáis ninguna duda, si tenéis me paráis. Writing component, this is about 50 minutes. Si vais sumando, pues veréis lo que vais a tardar al hacer el examen, ¿no? Aquí sí que ya no hay que escoger.
En el reading todo es escoger, todo está escrito. En el listening ya todo está escrito, simplemente es escoger. Aquí en el writing no. En el writing vamos a tener que, como su nombre indica, pues escribir, ¿vale? La primera prueba no es nada. Son preguntas cortas, súper básicas de escribir. Nothing to worry about. Then, in the second part, we're going to find like a question like that, okay, which is asking you why you have joined to a certain club, okay. Siempre os van a preguntar en esta parte, ¿por qué te has unido a este club de lectura? O ¿por qué te has unido a este club de danza online? Yo qué sé, o ¿por qué te has unido a este club de lo que sea, ¿vale? Y tenéis que decir, because I really like it and I really love dancing, okay, so this is personal information also about the club. And then some questions, part 3, some questions about this, about related to the second, okay, and well, some questions, you see, 3 preguntas, okay, and you have to write from 30 to 40 words, and in the last part you're going to write 2 emails, okay, 2 emails, one informal and the other is going to be formal because it is going to be a complaint or you may be asked for information, okay. So this is a lot. It is not going to be difficult, but many exercise for 50 minutes. En 50 minutos tenemos que contestar las 5 preguntas, luego tenemos que responder otras 30 palabras para lo del club, luego vamos a tener que contestar 3 preguntas diferentes relacionadas con el tema del club, ya siempre cae esto, de club de danza o club de, yo qué sé, cualquier cosa. Y luego 2 writings, o sea, 2 emails, uno formal y otro informal. Entonces, es mucho para 50 minutos. No es que sea difícil, ¿no? Os recuerdo que A1, A2, B1, B2. Es decir, que si yo quiero tener un B2, vamos, esto lo tengo que hacer rápido, ¿vale? Porque tengo que llegar a este ejercicio y hacerlo el mejor si quiero el B2. ¿Vale? Lo que yo os recomiendo es que como se pueden hacer en el orden que queráis, yo me iría primero al 4 y luego volvería a estos para tener tiempo y asegurarme que, a ver, es que chicos, por muy bien que hagáis el 1 o el 2, aunque lo hagáis, vamos, que se queden flipando, no va a servir para nada porque vais a tener una 2 en esa parte, ¿vale? Entonces, bueno, pues os recomiendo que siempre hagáis los últimos ejercicios antes, porque luego hay una flechita y podéis volver atrás. Y luego ya, pues si este os sale peor, no pasa nada, porque aquí ya os habréis lucido, ¿no? Ok. Bueno, pues en estas partes no hay una nota como tal, sí que hay puntos, pues ha sacado 25 de 100 o 25 de 45, ¿vale? Sí que hay puntos, pero vamos a tener, pues por ejemplo, en el listening vamos a tener... me ha salido aquí un B1, me ha salido en el reading un B2, en el speaking me ha salido un B2, en el writing un B1. Imaginaos que os sale 2 B1, 2 B2. ¿Cuál es la nota? Vale, pues se va a decidir en esta última parte, que es Grammar and Vocabulary. Aquí se va a decidir. Y van a ser 50 preguntas, porque estoy hablando en español, a ver, porque se me va. We are going to have 50 questions that you are going to do in 25 minutes. It is not here. Okay, it is not here. We're going to have 50 questions in total, 25 of grammar, 25 of vocabulary, and you're going to have 25 minutes. 25 minutes is that you have 30 seconds per question. 25 minutos, 50 preguntas. 30 segundos por pregunta. Me seguís. This is what is going to determine this part, your level. Si habéis sacado B1, B1, B2, B2, y aquí tenéis muy buena nota, la nota final será un B2. Por lo tanto, tendréis un certificado del B2. Si aquí sale B1, ya tendríais un B1. Si aquí sale una 2, ya pues un B1 base, ¿vale?
Va por puntuación de ese tipo. The good thing about APATIS is that you are going to get a title. El día que vayáis vais a sacar un título. Claro, pues que os salga otro que no queráis, vamos a intentar que salga el que queráis, ¿no? El B2, entonces hay que preparar, si yo quiero un B2 me tengo que preparar para un B2. Lo que os quiero decir es que vais a tener un título ese día. Si no sacáis el B2 vais a sacar el B1 y si no el A2 o el A1, ¿vale? Lo bueno es que vais a pagar por el examen, pero vais a tener un título. Claro, la cosa es que salga el B2 o el B1, ¿no? Porque me imagino que en las universidades, depende de lo que estudiéis, será obligatorio pues el B1, no el B2. Y para oposiciones sí, es un B2, que cuenta creo que 0,5. No sé si tenéis dudas, chicos, chicas. This is the structure of the exam. Vamos a trabajar todo y de gramática que entra cualquier cosa que pueda, pues que se considere hasta el B2. Es decir, condicionales, reported speech, passive, todo eso es B2. ¿Qué va a entrar de vocabulario? Pues cualquier cosa, desde la familia hasta las partes de la casa, hasta las partes del cuerpo, hasta la ropa, cualquier cosa de vocabulario, ¿vale? Totalmente aleatorio. Cualquier cosa que llegue hasta el B2. ¿Ok? ¿Dudas? Yes. Yes? Yes. I have a question about the language of the class. You do the class like in Spanish and in English. It's important for me for understand all. For example, I don't understand one sentence about in the past. I say, teacher, can you repeat me or just play after in Spanish? As you want. I mean, okay. Chicos, esto lo digo en español. Yo hablo, voy mezclando, siempre. En todo lo que no sea... Es que, claro, yo en B2 hablo toda la clase en inglés. ¿Qué pasa? Que aquí es APATIS B1, B2. Entonces suelo ir mezclando. Como me habéis visto ahora explicar esto, pues así son las clases. Todo es en inglés, pero a lo mejor, pues, de repente me da la vena y hablo en español. Normalmente, si tenéis dudas, pues lo puedo explicar en inglés otra vez. Y si ya tenéis dudas, pues lo explico en español. ¿Vale? Porque es más práctico, ¿no? Entonces, si hay dudas, sí, se explica en español, sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. Gracias, Nada. ¿Más dudas? Sí, hoy voy cambiando yo, porque a lo mejor, pues yo qué sé, para llamar la atención, a lo mejor estoy hablando todo el rato en español y luego digo, ok, guys, so let's change. Y así también como que... O al revés, si estoy hablando todo el rato en inglés y digo algo en español, es como ya que ya os activo otra vez. Las clases espero que no sean... vale, os voy a comentar alguna cosita de las clases. We are not going to have homework. I mean, I'm not a teacher who asks you for homework. The homework, guys, is that you study what we see in class. Just that. For example, today, I have passed this part. So you can read it at home if you want. This is not necessary, but this is what you're going to encounter. For example, if I give you something that you know, for example, now I'm going to assign you the homework, and I'm going to give you some irregular and regular verbs. Por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es que os voy a haceros una carpeta que os voy a petar de documentos. Os paso, por ejemplo, verbos regulares e irregulares, ¿vale? Pues esto es para que lo tengáis, es simplemente material para vosotros, no vamos a hacer nada con eso. Bueno, claro, todo el rato vamos a hablar con los verbos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues lo veis en casa si decís, pues yo me sé ya todo esto, lo que ha mandado Marta, ¿vale? Pues adiós, no, pues ya está. O lo borráis o lo quedáis en la carpeta, lo que sea. ¿Vale? Quien no lo sepa, pues se lo imprime, yo qué sé, se lo estudia, como lo queráis estudiar, os apuntáis las palabras que no sepáis, ¿vale? Por ejemplo, os voy a pasar, estos son verbos irregulares y regulares, y os voy a pasar marcadores del discurso, que también son importantes. A ver,
A ver qué me lío. Que hice una carpeta que se llamaba cuarentena, creyendo que iba a durar una semana, y al final ya he metido todo aquí. Entonces, a ver. This goes small, because this is here. Vale, por ejemplo, yo os paso esto. A ver, voy a abrirlo. Yo os paso esto, conectores, ¿no? Los marcadores del discurso. Pues, at first sight, a primera vista, first of all, okay, in order to build your essay, okay, you need this for writing. Esto lo vais a necesitar para el writing y para el speaking. Y bueno, para entender inglés en general, ¿no? Todo esto, claro, estas clases van a estar muy enfocadas al examen. Esto es simplemente, pues, hay cosas que vamos a ver que no son ejercicios calcados o con la estructura del examen, pero es también para que vayáis aprendiendo otras cosas, vocabulario, lo que sea, ¿ok? Entonces, imaginaos, a mí me dan esto y yo digo, ah, pues esto ya me lo sé todo, pues nada, lo cierro, ¿vale? Que este tipo de cosas son las que os voy a dar. O, por ejemplo, si alguien no se sabe nada, to add information. Además, por ejemplo, veis que hay muchas de además, pues me puedo aprender una, ¿ok? This is, you decide, decidís vosotros. Tenéis que ser conscientes de vuestro propio aprendizaje. Y pues, yo qué sé. To establish a contrast. So you have these, you can study all of them or you can study some of them. Obviamente siempre cuanto más sepáis de lo que sea, pues siempre va a ser mejor. De cualquier cosa, no de inglés, sino en general, ¿no? Pero bueno, to explain causes, results, ¿ok? Esto es para estructurar pues el writing o el speaking. Entonces, estos van a ser los deberes. Algún día a lo mejor mando un ejercicio, pero yo no mando ejercicios normalmente, ¿vale? A lo mejor un día, 2, ¿ok? Siempre os voy a pasar PowerPoints de la gramática, os voy a pasar, ahora os voy a pasar de hecho otra cosa. Entonces, esto chicos, cuando yo os paso algo, no significa que lo tengáis que tener hecho o estudiado para la siguiente clase, sino que esto ya es para vosotros de cara al examen o de cara a cuando sea, ¿vale? Entonces aquí os he pasado, por ejemplo, esto y ya está, esto lo vais estudiando pues en 2 meses, pues you have time to study this, little by little, ¿ok? So, that's it. Os iré pasando siempre cosas. Y ya está. No sé qué... Bueno, ya veréis que me enrollo fácilmente, así que os iré contando. Pues las clases van a ser muy centradas en el examen. A ver, chicos, esto no son ni clases presenciales por las circunstancias, ¿no? Yo siempre hablo un montón, o sea, no yo sola, quiero decir, con mis alumnos, pues hacemos debates en clase, hacemos un montón de speaking. Aquí no podemos hacer esto, pues por las circunstancias de que no son presenciales las clases y que pues estamos para un examen. No estamos, venga, vamos a hacer un debate, que está muy guay, pero nosotros lo que vamos a hacer mayoritariamente es practicar la estructura del examen. Entonces, hoy vamos a hacer una parte del examen que es la parte de gramática y vocabulario y la vais a hacer vosotros para ver, pues, para que juzguéis vosotros mismos vuestro nivel, ¿vale? Y luego lo vamos a corregir. Iremos haciendo más partes y os iré explicando la gramática poco a poco, pero quiero que veáis, que vosotros juzguéis a ver qué sabéis y qué no sabéis, ¿ok? So, guys, what we're going to do today is the grammar and vocabulary part, okay? You have a test and you have 25 questions about grammar, okay? And you have 25 questions about vocabulary, okay? In this case, in the grammar part, you choose A, B, or C in this case. And in the vocabulary part, you are going to write the letter. In here, you have to write the letter so that you have a synonym, okay? The most similar in meaning, okay? In task 2, you are going to complete with the word on the right. In exercise 3, the same. In task 4, the same.
Sí, es todo lo mismo, solo que ponen task 1, task 2, and that's it. And in task 5 you have to make collocations. This is the most, no quiero decir el más difícil, pero el más challenging, I don't know. Collocations, esta es una palabra que voy a utilizar mucho en las clases. Y las collocations son, pues, fixed expressions that we have to learn by heart. Expresiones fijas que tenemos que aprendernos de memoria, ¿vale? A ver, no os quiero hacer spoiler porque os iba a decir una de aquí. No. Pues es como, ¿qué es una collocation? Normalmente es una palabra que suele ir, por el uso de la lengua, suele ir con otra. Pues como si decimos partido, la palabra partido pues va asociada a fútbol. ¿Quién ha pensado en fútbol cuando estaba yo diciendo partido? Pues me imagino que casi todos. Entonces son palabras que normalmente van pues asociadas, ¿vale? Aunque por el uso de la lengua. Esos son collocations. Eso es el 5, ¿vale? Entonces, chicos, yo lo que hacemos en clase es normalmente os doy tiempo para que lo hagáis y luego pues yo ya lo voy explicando cuando lo corregimos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahora, ¿por qué estoy hablando tanto en español? What we're going to do now is that I'm going to pass to you the document, which is grammar and vocabulary, and I'm going to give you some minutes and then we will correct it, okay? You can put in the chat when you have finished. I'm going to give you some time to do it, okay, guys? So you can download it there and just that, okay? I will give you time, guys. If you have doubts, you write it here.
Good, guys. Perfect. Perfect. So now we're going to correct. And guys, about, well, I was going to ask you about the content of the exercises. Now you will see if it was easy or difficult, depending if you, well, if you have succeeded in doing them or not. But about time, you did very well, because this is the time you're going to have in the exam. So let's going to correct. I'm going to give you some clues about what we are doing. Okay, so the first, there were fewer than 10 people at the party. This is the comparative of less. Menos gente decimos fewer, okay, fewer. This is, we will see this when we see comparatives and superlatives. Okay. Normalmente añadimos ER para formar el comparativo. Lo que pasa es que less es irregular. Entonces no es lesser, es fewer. 2. I love British desserts, especially hot chocolate fudge cake with ice cream. So do I. So do I. Why do? Because I need the auxiliary that goes in the first sentence. Love is present simple. So I need the auxiliary of the present simple. Just that. No os enfoquéis en, madre mía, no me entero de lo que dice, que todo el rato dice cosas de presente, no sé qué, presente tal. Simplemente os tengo que dar una razón de por qué es eso, ¿no? Entonces es porque es present simple. So do I es me too, pero más formal. En este caso, como la frase va en presente, lo pongo en presente. Si dijera I loved in the past British desserts, so did I. ¿Ok? Os tengo que dar una explicación como un poco fundamentada, ¿no? No, venga, él la hace porque sí, no, porque es presente simple. Que no quiero que os aprendáis estas nomenclaturas, esta jerga de la gramática, es simplemente para daros pues una razón. Que no me lo invento, vamos. 3. I was wondering if you would like, okay, to go out for dinner with me this evening. Be ticking, guys, be doing this, because then I will ask you what punctuation have you got. I was wondering if you would like, okay, I've done this already. 4, if you were nicer to him, he would probably help you more at work. If you were nicer, this is past simple, and then we have would, which is the conditional. This is second conditional. We will see the conditionals. Oh, so don't worry. We will see them. This is the second conditional because it is a hypothesis. 5. I'm going to the cinema tonight with my friend. We are meeting at the train station at 7 p.m. Cuando tenéis una hora, se utiliza el presente continuo si es algo como un plan súper, iba a decir súper planeado, un plan súper hecho, ¿vale? A tal día, a tal hora, es como está planeado, ¿vale? Tiene hasta una fecha. Entonces, el presente continuo también se utiliza como para designar el futuro, ¿vale? En verdad valdría cualquiera de las tres, ¿vale? Porque da igual que yo diga we will meet, nos veremos, nos encontraremos en la estación de tren a tal hora, o nos vemos a tal hora, o nos vamos a ver a tal hora, ¿vale? Pero bueno, si tenemos normalmente una hora, algo más concreto, pues el presente continuo o going to. Si es algo más esporádico o más, bueno, menos seguro, pues utilizaríamos will. Six, if I were you, I would tell her how you feel, the second conditional. También podéis ver lo que va saliendo en un examen. Pues ya nos han salido dos condicionales del segundo tipo.
7. I was walking down the street when I bumped into Susan. Bump into es un phrasal verb. Un phrasal verb es un verbo y no es una preposición, es un adverbio. Y diréis, Marta, ¿qué me importa si es una preposición o es un adverbio? Pues os importará cuando tengáis que poner un it, pues hay veces que se pone entre medias o al final, pues para eso sirve saber esto, ¿no? Entonces, bump into es encontrarse con, tropezarse con. Bump into, que es como come across, por si a alguien le suena. ¿Vale? Utilizamos el pasado simple y luego, perdón, el pasado continuo. Hay una acción en progreso y de repente, ¡pum!, otra en pasado simple. ¿Vale? Es como si tuviéramos una línea, ¿vale? Y algo está pasando, esto es pasado continuo, y de repente, ¡pum!, algo interrumpió esa acción. Entonces siempre siempre suelen ir de la mano estos. También con pasado perfecto el past simple. More, would you mind helping me with the housework? A ver, os cuento. Mind es importar. ¿Te importaría ayudarme? Detrás de para unir un verbo con otro, normalmente voy a poner to. I want to go. Quiero ir. I want to go. Pero hay casos, esto os daré una lista, esto ya lo practicaremos, no os preocupéis, que detrás de ciertos verbos ponemos el gerundio. Entonces, mind es uno de esos verbos tras los cuales ponemos la forma en ing. ¿Vale? Normalmente sería to, pero mind, pues tenemos mind, imagine, enjoy, love, que van seguidos de ing. Ok. 9. Have you ever, with ever, we use the present perfect. Si alguien tiene alguna duda, que me vaya parando, ¿eh? 9. Have you ever visited the museum? Yes, it was really interesting to see all the exhibitions. 10. I'm afraid that I can't work tomorrow morning. I have, pero es I have, tengo una cita con el médico, ¿no? O sea, una cita, ¿se dice cita? Ahora ya me he liado. Appointment es cita, pero no romántica, eso es date, como first dates. Sí, appointment es una cita, sí. Pues I have. Mañana no, me temo que no puedo trabajar mañana, tengo una cita con el médico. Una consulta en el médico, es que me suena raro decir una cita con el médico. 11. When I was young, my mother would bake cakes and biscuits with us every Sunday afternoon. Would, ¿dónde está? Aquí would, lo podemos utilizar para dos cosas. Es el condicional, ¿vale? Es el condicional que lo utilizamos para el segundo condicional, para el tercero, ya lo veremos. Y también, o sea, para una situación hipotética, ¿no? Pero también para el past, para el pasado, ¿vale? Pasado imperfecto. Pues, por ejemplo, cuando yo era pequeño, sí, mi madre solía hornear tartas o horneaba ese habano, pues es el would. Así que would puede indicar futuro, en plan, es una hipótesis en el futuro, o pasado, así que cuidado con esto. Lo bueno que tiene el examen es que, bueno, pues es multiple choice. Jamie is the smartest person I have ever met. Esto es superlative. 13. He's a comedian, but he's quite serious when he isn't performing. Si estamos marcando un contraste, ponemos but.
14, go to the end of the road and turn left. Just that. Okay. Turn left at the train station. 15, the meeting had already finished when we arrived at the office. La reunión ya había empezado cuando llegamos a la oficina. 16, a wolf is an animal that walks on 4 legs. Esto se llama relative sentences. Relatives. The show starts at. Chicos, siempre que tenemos una hora va a ser at, ¿vale? Si tenemos in, va a ser un mes del año, a month. And if we have on, it is going to be a day. On Monday, on Tuesday, in July, at 7 p.m. ¿Ok? Estos son tonterías, todos son tonterías cuando aprendes un idioma, pero si pones todo esto en práctica es cuando aprendes, ¿no? Porque si dices on July o in Monday o the Monday, cosas así, se te entiende, porque entenderse se entiende, pero suena fatal, ¿no? O si en vez de animal aquí dices who, también se entiende, pero suena mal. 18, I don't think it's right for parents to give unhealthy food to young children. This is accusative. Pongo lo que es de gramática por si os interesa, para que os vaya sonando. Accusative. 19, excuse me, I can't find the bread aisle. Could you help me? Aisle es pasillo, el pasillo del pan. 20. I didn't used to run. No solía, ¿vale? Sin la D, porque ya la D está aquí. I didn't used to run very often, but now I go every morning. Okay. Used to es solía, como would, pero bueno, ya veremos estos qué diferencia tienen. 21. You needn't have worn. Worn es del verbo wear. No os liéis. A suit, as we have a relaxed dress code in this office. No deberías haberte puesto un traje porque tenemos, ¿vale? No deberías haberte puesto. No tendrías por qué, ¿no? You needn't. You didn't need to. 22. How much does a flight to New York cost? Tengo un verbo, necesito un auxiliar. Si yo no tuviera el verbo, podría ser is. How much is a flight to New York? Y ahí se acabaría. Pero si tengo un verbo, necesito un auxiliar. How much does a flight to New York cost? "23. That man acts very suspiciously. Honestly, I wouldn't trust him." Os doy tiempo para copiar y esas cosas. 24. I had a bath, then I went to bed. Then es luego. Luego como secuencia, no diríamos after. Si yo quisiera decir after this, tendría que decir after that o after this I went to bed.
Sería after that. No puedo decir after I went to bed. No. "25. If I hadn't moved to London, I wouldn't have met my boyfriend." This is third conditional, guys. Han salido 3 condicionales. Han salido una frase de relativo. Y pues, por ejemplo, aquí han salido pues ha salido algún modal, algún verbo modal, ha salido alguna en presente simple, otro modal. Bueno, el causativo no creo que... Alguna cosa súper fácil como poner una preposición, ¿vale? Ya hemos dicho que in para los meses, on para los días, at para las horas, ¿vale? Superlativos, comparativos han caído, ¿ok? No está mal, ¿ok? No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. No. So, a ver, tengo todo encendido. Es que a veces me asusto, ¿vale? Como antes que no estaba grabando la clase. Vale, vocabulary section. Y contando, bueno, luego lo contáis. Vocabulary section. Tenemos que poner sinónimo. Vital, essential. Perk, benefit. Perk es una ventaja económica en el trabajo. Por ejemplo, si te pagan la dieta o si te ponen un coche, eso es un perk. Siempre tiene una ventaja, o sea, un beneficio económico. Benefit no tiene connotación, es normal. Beneficio. Old, antiquated. Smart tiene dos significados. Inteligente o elegante. In this case, we have clever. Clever is intelligent. Clever is intelligent and is smart. Discount, reduction. A discount is a reduction in the price of something. Okay. Let's see task 2. A group of people who work together in the same place are colleagues. An accessory to keep your neck warm is a scarf. A very tall building in a city is called a skyscraper, un rascacielos. A kitchen utensil for cutting food, a knife. A group of politicians form a government. Can you repeat the 4? Yes. The 9. 4 in this one. Smart, it was clever. No, tax 2, 9. Ah, okay. The 4 of this exercise. Okay. Knife. No. Okay, thank you. You're welcome. Okay, let's see task 3. Task 3. The witness, testigo, was easily able to identify the suspect. Pudo identificar fácilmente al sospechoso. The ship loaded its cargo. Cargo es cargamento. Loaded its cargo and left the port. Dejó el puerto. Bueno, para puerto hay varias palabras. Since es desde, ¿vale? Since I lost my job, I have found it really to make ends meet. Chicos, esto es una expresión. To make ends meet significa llegar a fin de mes. To make ends meet. Sometimes, well, nowadays, people find it difficult to make ends meet because they may have lost their jobs and so on. So it is difficult sometimes to make ends meet. ¿Vale? Llegar a fin de mes es to make ends meet.
¿Veis? Este, por ejemplo, era sabérselo sí o sí. 14. The judge threw the case out of the court due to a lack of evidence. Falta de pruebas. Men usually keep their money in a wallet. En una cartera. Chicos, hago yo... A ver, esto en clase presencial no pasa, que yo haga los ejercicios. Obviamente lo hacen los alumnos y yo digo, sí, bien o mal. Lo hago yo para que vayamos más rápido, en general. Porque aquí os lo decís. Y lo que hacía yo en las primeras clases, que empezamos a teletrabajar y a dar clases online, lo que hacía era que pues, los alumnos decían la palabra, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que luego había ruido por lo del micrófono. Y luego otra opción era ponerlo por el chat, pero ¿qué pasaba? Que el chat se petaba y tardáis más. Entonces, creo que para no perder tiempo, o sea, no es que no tenga en cuenta vuestra opinión o cosas así, ¿vale? No quiero que penséis eso. Cualquier duda me lo vais diciendo. Task 4. Yo creo que así pues ahorramos tiempo y da más tiempo a hacer cosas en clase. A ver, task 4. My parents are going to lend me the money to buy a new car. Astronomers, 17 astronomers, observe the stars at night through a telescope. The taxi driver tried to rip me off. Rip someone off, rip off tal cual es estafa. Un timo. Jope. Rip. Vale. Imaginaos que son dos Fs. Rip off. Timo. Y como verbo es un phrasal verb que significa pues timar, estafar. The taxi driver tried to rip me off by taking the long way home. Os quiero contar una cosa y es que después de... Apuntad esto que es muy importante. Después de una preposición vamos a poner al siguiente verbo ing. ¿Veis? Aquí hay una preposición, aquí hay un verbo, ¿no? Pues pongo ing. Entonces, para hacer, o digo to do, o digo for doing, ¿vale? For, pues, in, todo esto son preposiciones, ¿vale? All my coworkers and my friends, we get on very well. Get on es llevarse bien. A ver, sí, 20. My bag was stolen. Fortunately, I have remembered to insure my things. Poner a salvo, ¿no? También asegurar, insure. Okay, and the last one. Standing ovation. Estos son collocations, chicos, lo siento. Esto no hay manera de aprendérselo. Quiero decir, iremos viendo y ya está. Bitter, standing ovation, bitter end. Son palabras, lo que os he dicho antes, es que no tiene sentido. Simplemente son palabras que suelen ir juntas por lo que sea, ¿no? Igual que ahora vais a ver una que está en español igual. 23, soul, survivor, único superviviente, pues porque sí, ¿vale? Vicious circle, es como círculo vicioso. Pues normalmente, si a lo mejor utilizo la palabra círculo, utilizo lo de vicioso. Ya está, es por eso, es una collocation. Y la última, sly grin, una sonrisa astuta. Grin es sonrisa, como smile, pero más, bueno, como la Mona Lisa. Eso es una grin, una sonrisa así un poco, pues no sé, como la sonrisa de la Mona Lisa. Eso es grin. Ok, guys, madre mía, hemos aprovechado bien el tiempo.
I'm going to put this so that you are able to see my face. A ver si veis algo. Buah, no sé. Ah, vale, me veis. Bueno, chicos, ya está. ¿Alguna duda? Sí. ¿Sí? Quería Dime. preguntar, por ejemplo, si en estos 2 meses daría tiempo de dar todo el contenido, tipo, todas las partes y todo el contenido. A ver, vamos a intentarlo. Claro, va a ser rápido. Por eso el homework, por eso yo lo que os voy a dar de homework es leer lo que yo voy a pasar. O sea, yo os voy a dar todo el contenido. Obviamente luego también tenéis que hacer un esfuerzo en casa. Vale. Simplemente eso. ¿Ok? Okay, guys, so see you next day on Wednesday. And if you have doubts, just write them down and you ask me the doubts next day. Okay, guys? So see you on Wednesday. Have fun. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, guys. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you for being here.